medios, con Mingo. Otro nivel. Así se llama nuestro segmento de entrevista. Ya vamos con nuestro invitado. Antes recordarles que esto es por todos los medios, con la gente emergente que cree en la verdad. Nosotros empeñados en crear el hábito de ver y escuchar radio por internet. Mi cuenta de Twitter, @mingo_1. Saludos a todos los que están conectados en Mingo Blanco TV, en Instagram y por supuesto en el mundo entero, y saludamos, un beso grande y un abrazo desde acá, desde el paraíso, desde Caracas, Venezuela, a todos los venezolanos en el mundo que tienen como referencia nuestro programa, nuestra programación a través de rcr.tv, en Periscope, @rcr750 y la aplicación TuneIn. Siempre es tan grato conversar con nuestro amigo el doctor Omar Arias, físico, médico, científico, profesor universitario. Omar, un gran abrazo de parte de todo nuestro equipo. Bienvenido. Igualmente, Mingo, de verdad, un fuerte abrazo para ti y para todos quienes nos escuchan. Bueno, hay muchos temas, evidentemente el coronavirus. De hecho, nosotros promocionábamos este encuentro contigo hoy. Con una interrogante, ¿no? Con el sistema de salud destruido y condiciones de salubridad deplorables, ¿cómo no hay clínicas y hospitales colapsados en Venezuela? Pero antes, yo quisiera una reflexión tuya, porque lo recogimos desde la semana pasada, donde hemos estado insertos y muy atentos a lo que ocurría con la NASA y con SPICE. Pero fíjate una cosa, hay gente que en el mundo entero decía, bueno, caramba, ¿por qué la humanidad, que debería estar enfocada en esta pandemia, cómo es posible que a alguien se le ocurra en un país enviar astronautas al espacio? Ese dineral, no debería estar todo el dinero de la humanidad enfocada a la vacuna, a la cura de la pandemia. Tú que eres físico y eres médico brillante, y siempre estás muy atento de todas esas investigaciones e informaciones que puedes compartir con la humanidad que nos está escuchando en estos momentos. Gracias, Mingo. Fíjate, mira, el tema digamos, de la carrera espacial siempre ha sido un tema de debate a nivel mundial, por el tema sobre todo de lo que tendría que ver con los recursos, ¿no? De dónde provienen los recursos y dónde están siendo invertidos. Uh-huh. El día sábado fue un gran éxito, digamos, para nosotros, lo que sería la comunidad científica, ya que tuvimos el primer avance entre lo que sería la empresa privada apoyando y respaldando al sector público. Okay. Es decir, uno de los puntos que llevó a que desde hace 9 años se suspendieran todos los vuelos espaciales era precisamente que el gobierno americano dijo, mira, vamos a suspender el gasto que representa la NASA y que representa viajar hasta la Estación Espacial Internacional, y concentremos los recursos en el país. Ciertamente es un punto válido, completamente válido. Sin embargo, de aquí surge, digamos, la importancia de SpaceX en la ecuación, una empresa privada que dijo, bueno, nosotros ponemos el dinero. Y, ojo, lo que no sabemos, Mingo, y por supuesto que eso será a mediano plazo, lo que veremos es, bueno, después qué significará no te preocupes que yo pongo el dinero ahorita, significará el día de mañana que lo que consiga en la Luna o lo que consiga en Marte, claro, una parte seguramente será correspondiente al sector privado. Entonces, más allá de eso, acá lo importante, y ha sido la ecuación que ha venido funcionando en el mundo, es decir, una ecuación en donde sector privado y público pueden trabajar de la mano, en equipo. Podemos apoyar el sector privado al sector público, entendiendo que hay escasez de recursos, que tenemos que manejar recursos para otras cosas, y precisamente este avance de enviar tripulación a través de SpaceX y la NASA. Claro. ¿Qué pasa? Fíjate, y aquí quiero retomar algunas cosas. Uh-huh. No es que los astronautas van y se van a pasear en el espacio, es decir, muchas de las cosas que se están haciendo y de lo que se envió, digamos, de las más de 3 toneladas que se enviaron de abastecimiento, tienen que ver en el casi el 70% con experimentos científicos. Es decir, acá estamos evaluando cuál es el comportamiento no solamente ya de la papa o del maíz, sino de otros alimentos que pueden funcionar bajo gravedad cero. Okay. Se está trabajando sobre el tema de la radiación, uh-huh, que es un tema que a nosotros más nos apasiona, ¿no? A nosotros los físicos, y en especial el caso de Serovka, pero el tema de la radiación es un tema súper complejo, porque evidentemente nosotros como humanidad, Mingo,
digamos, tenemos algo, a pesar de todas las situaciones, a pesar de todas las crisis, hay algo que nos define como seres humanos y tiene que ver con nuestra capacidad de exploración, de querer siempre buscar más allá. Sí. Ustedes los periodistas y sobre todo tú, obviamente el buscar más allá de la verdad, es decir, ver qué es lo que está de fondo, qué es lo que ocurre más allá de los titulares. Y así como pasa en cualquiera de nuestras profesiones, pasa a nosotros como seres humanos. El planeta Tierra ya está colapsado. Vemos más de 7.000 millones de personas, obviamente, en un planeta cada vez más lleno de complicaciones, con menos recursos, y esto nos obliga inevitablemente a buscar otras fronteras, pero para poder llegar a otras fronteras necesitamos inevitablemente hacer varias escalas. La primera, la Estación Espacial Internacional, un logro, además, Mingo, que en medio de todas las circunstancias lo que nos enseña es cómo la ciencia nos integra. Fíjate tú que quienes recibieron, o parte de los que recibieron, a los astronautas americanos fueron 2 rusos, es decir, Sí. que aquí Rusia y Estados Unidos trabajan perfectamente de la mano, Sí. y conviven en la misma Estación Espacial Internacional realizando experimentos juntos. Es decir, que aquí puede haber mucho discurso y mucha discusión entre los líderes o entre los políticos. Sin embargo, la ciencia está más allá de todas esas fronteras. Entonces, digamos, comprendemos perfectamente, y en medio de una pandemia en donde la tasa de mortalidad es menor al 5%, ¿sí? Queremos entender que parte del análisis incluso de lo que llevan estos muchachos es cuál es el comportamiento de los virus a gravedad cero. Claro. Es decir, aquí se están investigando cosas, o sea, no es que mandan una nave, digamos, nada más para concretar o para tomarse la foto para el periódico, no. Aquí se están realizando experimentos que son sumamente importantes. Claro, pero muy a pesar que tú dices y que se trabaja en equipo entre Estados Unidos y Rusia, las palabras de Trump fueron determinantes. Trump, con su estilo, dijo en Florida: nadie hace esto como nosotros. Definitivamente sabemos muy bien, ya sabemos quién es Trump, personaje. Claro. Evidentemente Trump sí tiene sus particularidades y por supuesto que, digamos, es un logro poder decir que una empresa privada en un país pueda lograr financiar lo que representa enviar personal fuera del planeta Tierra. No, y no solamente eso, sino que no es nada tonto, digamos. Al dueño de la empresa, cuando inicialmente hizo las inversiones, le dijeron que el tipo estaba loco. Sí. Le cayeron encima. Y yo creo que esa es una de las reflexiones, ¿no? Entender que muchas veces nos van a decir, mira, oye, eso es imposible, mira, no lo vamos a poder lograr, mira, ¿cómo vamos a poder soñar nosotros en un sistema de salud público en Venezuela que esté a la altura de cualquier otro país? Mira, eso lo van a estar diciendo continuamente. Sin embargo, yo creo que aquí es el esfuerzo, ¿sí? Es el comprender que mientras tú te estés uniendo con los mejores, con los más profesionales, con los más preparados, yo creo que ahí es donde está, digamos, el meollo del asunto y donde está el punto clave acá de todo este tema. Mira, yo creo que es uno de los grandes aprendizajes para todos, es decir, la integración y el trabajar de la mano, sector público y privado. Es decir, construir país, pero desde el ejemplo, desde el trabajo y desde lo que sabemos hacer. Mira, yo sé que tú no tienes pepitas en la lengua cuando hablas de lo que conoces más y te apasiona más, que es tu oficio, en este caso como físico, como médico, como científico. La gente ya comienza a agolparse las inquietudes, la gente quiere que tú le brindes un estatus de Venezuela de cara a la realidad de la pandemia acá en Venezuela. Por eso yo introducía el tema con cierta interrogante que bulle en la mente de muchas personas. Bueno, ¿cómo es posible que nosotros tengamos un sistema de salud que está en el piso, que es deplorable y las condiciones de higiene, las condiciones de salubridad son realmente muy pobres? Pues que aquí entonces, como los hospitales y las clínicas no están abarrotados de gente. La gente también quiero que tu opinión sobre cómo ha hecho Guaidó el manejo de la ayuda humanitaria y cómo estamos en materia de pruebas. Entonces vamos a ordenar las ideas para que tú, por el tiempo, puedas satisfacer todas estas inquietudes. Pues, ¿por dónde comenzamos? Fíjate, rápidamente, el tema de Venezuela ya lo hemos analizado con diversos científicos, no solamente físicos, estadísticos, biólogos, epidemiólogos. Es decir, parte del primer punto es el siguiente. Lo primero es, tenemos una población relativamente joven, es decir, esto quiere decir que nuestra pirámide poblacional, la base de esa pirámide poblacional
la mayoría es joven, a diferencia de lo que es la pirámide invertida que tenemos en el caso europeo, por ejemplo. Así que nosotros tenemos, digamos, un potencial o una capacidad mucho mayor de tener el virus y no manifestarlo. Es decir, sabemos, Mingo, y es el segundo punto, el hecho que del 100% de los pacientes infectados, entre el 75 y el 80% son pacientes asintomáticos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tengo una leve molestia en la garganta, que medio me falta un poquito el aire, que medio me pudo haber dado o no nada de quebranto, y sin embargo yo tengo el virus. ¿Sí? Es decir, esto es posible y esto ocurre en el mundo. La estadística que se maneja es entre el 75 y el 80%. Entonces, ¿qué ocurre? Precisamente ese 75-80% por lo general ocurre en las poblaciones más jóvenes, evidentemente, porque somos los que tenemos mayor cantidad de anticuerpos, porque son los que pueden estar, obviamente, digamos, ante una leve molestia, pueden mantenerse trabajando. Sin embargo, y aquí voy al tercer aspecto, el hecho de que seamos asintomáticos no significa que no vayamos a contagiar a otros. Todo lo contrario. Precisamente por el hecho de tener mayor movilidad y por el hecho de estar en continuo trabajo, movimiento, etcétera, y no sentir nada, se relajan algunas de las medidas de protección y empezamos a contagiar a otros. Entonces, ¿qué ocurre? Y aquí es el llamado de atención y es lo que nos ha preocupado desde la Academia de Ciencias en adelante a toda la comunidad científica venezolana. Lo que nos preocupa es obviamente el tema de la relajación de las medidas, porque más que parecer medidas de cuarentena por el virus, parecieron entonces haber sido medidas de cuarentena por la falta de gasolina. Y que entonces ahora con gasolina en mano, entonces bueno, ni listo, ahora sí, ahora se acabó todo, sigamos todos la vida normal. Es muy importante, Mingo, que entendamos entonces el cuarto aspecto y tiene que ver con qué es lo que está ocurriendo a nivel hospitalario. Fíjense bien, tenemos entonces una población relativamente joven, una población que pudiera estar bastante asintomática y nosotros vamos a comenzar a ver precisamente la posibilidad de empezar a colapsar los hospitales en la medida en la cual comiencen a infectarse pacientes o personas que son las más vulnerables. ¿Quiénes son los más vulnerables acá? Personas mayores a 65 años, pacientes que hayan sufrido de cáncer, pacientes que tengan, por ejemplo, la parte de trasplante o que tengan problemas renales o cardíacos. Y diabetes, ¿no? Y, por supuesto, nuestros pacientes diabéticos. Entonces, ¿qué ocurre? Ciertamente, nosotros tenemos una población en riesgo y eso tenemos que conocerlo y es una de las cosas que más nos ha llamado la atención y que lo hemos dicho en cualquier espacio que hemos tenido la oportunidad. Obviamente, el mantener las medidas básicas de higiene, el tema del uso del tapabocas, el tema de la limpieza constante de manos y obviamente la limpieza, digamos, de lo que es la parte de alimentos cuando venimos del supermercado es súper importante. Otro de los puntos que ya arrojaron todas las investigaciones que se han realizado a nivel mundial, no solamente con la OMS, sino también con el control de enfermedades epidemiológicas de los Estados Unidos, tiene que ver con la limpieza de calles, aceras, etcétera. Es completamente innecesario. Es decir, ahí invertimos un montón de dinero que no satisface las necesidades. Recordemos que tenemos las aceras, etcétera, son materiales porosos. Además, normalmente están llenas de mucho sucio. Por lo tanto, no vamos a contribuir en nada en ese tipo de limpiezas macro en donde vemos como una especie de fumigación generalizada hacia las calles y avenidas. Eso no está contribuyendo en nada a nivel mundial. Ya las recomendaciones son precisamente las recomendaciones locales que dependen de nosotros los ciudadanos. Ahora bien, ¿qué ocurre en nuestros hospitales, Mingo, y en nuestras clínicas? Por supuesto que todavía no hemos visto las cifras alarmantes que vemos en el caso de Ecuador, Chile, Brasil. Sin embargo, quiero que recordemos lo siguiente. Hace 3 semanas, Mingo, en Ecuador tenían 1,000 casos. Y obviamente ya estamos hablando hoy por hoy de 100 veces mayor número de casos en Ecuador de los que habían hace 3 semanas. Entonces, el hecho de que no veamos hoy un colapso de nuestro sistema público de salud no quiere decir que mañana lo tengamos. Y ojo, esto no es lo que queremos nosotros, para nada. Es decir, aquí ningún ser humano de bien quiere
por supuesto, que nosotros veamos a nuestros conciudadanos o a otro ser humano sufriendo o muriendo en un sistema de salud público como el que nosotros tenemos tan deteriorado. Claro. Sin embargo, lo que sí tenemos que hacer es un llamado, evidentemente, primero, aunque sabemos que es un llamado a veces al viento, sin embargo, un llamado a las autoridades en el sentido de ser responsables, de entender que las medidas de distanciamiento social, que las medidas de cuarentena son necesarias y sobre todo en esta fase epidemiológica, en la fase de ascenso exponencial de la curva epidemiológica. Esta es la fase crítica. En este momento, una persona puede estar infectando y es más o menos el rango de acción, el índice de contagio que tiene el coronavirus, el COVID-19, es entre 2 y 3 personas. Esto quiere decir que una persona asintomática puede estar contagiando a entre 2 y 3 personas cada vez que tiene contacto con la persona. Entonces, esto es muy importante de manejar, sobre todo en el tema venezolano. Obviamente comprender que la situación va a ser, sin lugar a dudas, obviamente mucho más crítica, y por lo tanto tenemos entonces que pasar al segundo llamado, y es el llamado a nosotros los ciudadanos. Es decir, yo entiendo, y ha sido una de las grandes preocupaciones, si ustedes ven cualquiera de los reportes de la Organización Mundial de la Salud, de la Panamericana de la Salud, va en función de la preocupación que tienen hacia América Latina. ¿Por qué, Mingo? Porque si bien es cierto en Europa, con países desarrollados, en donde tú podías mantener con relativo volumen a un 2/3 de la población encerrados en casa, en el caso de América Latina no es posible. Es decir, en el caso de América Latina tú vas a ver cómo en países como Perú, la gente tiene que salir diariamente. Es decir, la mayoría, y yo me quedé sorprendido cuando vi los datos del Banco Interamericano de Desarrollo, el 60% de la población peruana no tiene acceso a un refrigerador, que a mí me pareció una cosa asombrosa. Una locura. O sea, esto quiere decir que tienen que salir diariamente a buscar alimentos. Claro. Pero ojo, Venezuela no está muy lejos de eso. Nosotros hace 30 años, Mingo, podíamos darnos el lujo y hace 40 años de podernos comparar con países de primer mundo, claro, en algunos puntos. Sí. Hoy por hoy nos tenemos que comparar con Haití o con Perú en estas situaciones. Entonces la gente inevitablemente tiene que salir de las calles, de sus casas. Lo vemos cómo colapsa el metro, cómo colapsa el sistema ferroviario. Obviamente eso lo vemos día a día. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sí, comprender que esta situación va a empezar en el ascenso, y la tendencia o los números que nosotros hemos venido manejando de términos estadísticos, quiero explicar esto. Es decir, nosotros desde la academia, desde la ciencia, no estamos haciendo política con esto. Lo que estamos haciendo es proyecciones sobre los diferentes escenarios posibles. Vamos a hacer algo, Mar. Vamos a hacer algo. Para que tengas más tiempo de poder explicar y la postura de la academia. La gente quiere saber también mucho de las pruebas que se han hecho aquí, tu opinión, el estatus de la vacuna en el mundo, que si tienes noticias frescas sobre ese particular, pero tiene que ser en la próxima parte porque tenemos que identificar. Vamos a máster. Recuerden que es Omar Aria, físico, médico, científico, profesor universitario, hoy en Por Todos los Medios. Un espacio para formar la nueva opinión pública venezolana. Por Todos los Medios. Con Mingo. En publicidad, cuando decimos que Produzca es seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza, es porque es tal cual como dice el lema de Produzca. Produzca con ese de seguridad. Usted, ¿qué es lo más importante que nos ha enseñado Produzca? A identificar el riesgo en el área de trabajo. En consecuencia, después de allí, usted se comunica con ellos y todo lo que tiene que ver con la protección óptica, protección a las manos, protección auditiva, protección a la cabeza, protección respiratoria, protección al cuerpo de manera integral. De eso se encarga Produzca. Nos va a ofrecer todos los productos que requerimos para estar seguros en nuestra área de trabajo. En Instagram, @produzca.ve, www.produzca.com. Repito, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza. Un horario especial de Pastelería del Corso, de jueves a domingo, también esta semana.
de 8 de la mañana a 2 de la tarde. Pero yo quiero que tengan a la mano el teléfono de la Pastelería del Corso, porque usted puede hacer sus encargos. Si hay algún cumpleaños, si hay alguna reunión y usted necesite, por ejemplo, unos croissants, unos mini croissants rellenos de queso crema y jamón de pavo, o si los quiere los pañuelitos rellenos de manzana, o quiere hacer un encargo de unas fogliatella o unos cannoli siciliani. Aquí está el teléfono 941-1971 de la Pastelería del Corso, que es tradición y confianza en pastelería italiana. Y hablemos de Serovka. Nos gusta mucho hablar de Serovka todos los días. Yo digo que Serovka protege vidas, porque usted sabía que Serovka, que es una empresa venezolana, nos hace sentir orgullosos, porque atiende a más de 100 centros de salud, 100 centros radiológicos en Venezuela, América Latina y el Caribe. Todo lo que tiene que ver con dosimetría, adiestramiento, permisología, oficiales de seguridad radiológica, instalación y mantenimiento de equipos, hasta cursos. Así que todo centro de salud tenga a mano las coordenadas de Serovka, 0212-310-7410, www.serovka.com. Puede seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Ellos y que no saben nada. Y así nos va. El espacio donde se tocan los temas más candentes de interés político y nacional. Y así nos va. En este programa, la picardía y el humor inteligente son los protagonistas. Pura cabilla. Lara y Hernández descosen y revelan los secretos más oscuros del acontecer político. Y así nos va. De lunes a viernes a las 4 de la tarde. Por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Un periodista espontáneo, frontal, observador, inconforme, con mucho que decir y escuchar. Regresamos por todos los medios con Mingo. Nos quedan unos 10 minutos de programa, Omar. Seguimos con Omar Arias, brillante físico, médico, científico. Lo interrumpimos cuando iba a hablar en nombre de la Academia de Ciencias. Erika tiene varias preguntas allí porque hay muchas inquietudes de nuestros amigos audioparticipantes del mundo entero. Estoy viendo aquí gente de Chile que está saludando, hablando del salario mínimo allá en Chile y de que aquí en Venezuela es $2. La opinión de Omar sobre este particular y lo de la vacuna BCG, que es muy recurrente también esa pregunta. Omar, buenos días. Te preguntan sobre todo sobre la BCG. ¿Aló? Sí. Te preguntan por la BCG y preguntan si eso ha incidido de alguna manera en que las cifras de contagios aquí no sean tan altas. También preguntan si tú confías en las estadísticas que dice el régimen, los números que maneja el régimen y que nos ofrece todos los días. Y también están comentando sobre cómo en Europa han venido flexibilizando la cuarentena y si, y que no ha habido, efectivamente la curva de los contagios ha disminuido, pero Italia que sí se España, espera, ¿no? Sí se espera algún rebrote. Sí. Perfecto, sí. Fíjense, lo primero, Erika, y todos quienes nos escuchan, es decir, confiar en la misma persona que se decía imparcial y que nos daba las cifras electorales hace algunos años y que luego vimos su capacidad, con bastante asombro, su capacidad para migrar de la imparcialidad a la parcialidad, como son los hermanos, como es Jorge Rodríguez, y pensar que esas cifras son las cifras perfectas, obviamente sería demasiado absurdo confiar a ojos ciegos con esos números. Claro. Y evidentemente no son los números que nosotros estimamos. Sin embargo, lo que sí es importante aquí rescatar es lo siguiente, Erika. Lo que sí sabemos es que son muy pocos miles y que no llegamos todavía a 5,000 o 10,000 casos. Es decir, en el momento en el cual tú tienes unos cuantos cientos de pacientes en medio de un mar o en medio de una población de más de 20 millones de personas, evidentemente es fácil ocultar que sean 100 o que sean 500, ¿sí? Pero en el momento en el cual ya comenzamos en esta fase de ascenso y comienzan a incrementarse a 5,000, a 10,000 casos o más, va a ser completamente inevitable y lo vamos a vivir y lo vamos a sentir muy de cerca, así como lo vivieron y lo sintieron en Europa.
Entonces, si bien es cierto, las cifras oficiales sabemos que no son, y aquí voy al punto neurálgico, la cantidad de pruebas que realizamos, Erika. El gobierno venezolano se jactó ante la Organización Mundial de la Salud de hablar de más de 19,000 pruebas en las primeras 8 semanas. Sin embargo, cuando se les pidió el detalle del tipo de pruebas, solamente entre el 2 y el 3% de todo ese total de pruebas correspondían a pruebas de PCR. Y esas pruebas de PCR precisamente vienen de China, que son las mismas que fueron rechazadas por los españoles por hablar de más del 70% de las pruebas de manera deficiente o defectuosa, es decir, que arrojaban un valor positivo o negativo y era errado. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Quiere decirnos que hemos estado manejando el 98% de nuestra estadística con pruebas rápidas. Claro. Pacientes que se les hace el hisopado o esa prueba rápida que ustedes ven allí, en donde parece que se le coloca un aplicador a nivel de la nariz, en ese momento a nivel de las fosas nasales, tomamos la muestra y se evalúa la cantidad del virus. ¿Qué ocurre con esta prueba rápida, Erika y quienes nos escuchan? La prueba rápida funciona hasta un punto, tiene una sensibilidad limitada, porque necesitas tener una carga viral relativamente alta para que nos dé el valor positivo de la prueba. Claro. Por el contrario, la prueba de PCR se ha mantenido como la prueba estándar, el gold estándar, en la evaluación de los pacientes con COVID-19. Y por ello es que la recomendación es hacer, por lo menos, fíjense ustedes, en nuestro caso más cercano, que es el caso colombiano, están realizando entre 1.200 y 1.500 pruebas diarias de PCR, mientras que nosotros no llegamos ni siquiera a 50, 100 pruebas diarias. Obviamente tenemos una limitación por parte del Instituto de Higiene, de allí que también hayamos escuchado médicos de renombre a nivel latinoamericano, como es el doctor Julio Castro, hablando de la necesidad de difundir o de permitir la realización de pruebas de PCR a nivel más amplio, más masivo, a nivel de nuestras clínicas privadas, precisamente con la intención de poder capturar a los primeros pacientes, ¿sí? Y poderlos entonces conocer cuál es el estatus real en donde nosotros nos encontramos. Fíjate que tú también hemos podido ver cómo a nivel de todos los medios hemos podido analizar cómo tenemos en cuarentena obligatoria, casi una prisión, a todos aquellos venezolanos que vienen de otros países. Exacto. Ojo, esto es comprensible establecer una cuarentena. Sin embargo, Mingo, ¿qué es lo que nos preocupa? Que parece que todas las medidas de cuarentena están enfocadas, como cualquier régimen totalitario, es precisamente a mantener el control y a demostrar quién tiene el control real de las armas o quién tiene el control real de una situación determinada, y no realmente hacer las evaluaciones pertinentes. ¿De qué me sirve que yo monte en un solo hotel a 50, 60 personas de manera hacinada, sin las medidas básicas de seguridad, si después dentro de 14 días los voy a dejar salir para que ahora empiecen a contagiar a otros? Es decir, aquí los mecanismos tienen que ser mecanismos técnicos y no mecanismos políticos, que es lo que hemos estado acostumbrados en los últimos años. Hay una cosa, Omar. Complemento con la pregunta del caso latinoamericano. ¿No? La gente que nos pregunta, bueno, ciertamente, primero, no podemos confiar en la estadística. Segundo, si bien es cierto, la estadística no llega a ser tan alta como la que vemos en Ecuador, Chile, Brasil, vamos en ese sentido. Y ojo, en Europa se han venido flexibilizando las medidas, pero son medidas flexibilizadas porque tienen un sistema de salud muchísimo más robusto, ya conocen y ya han practicado tratamiento que ha funcionado con la mayoría de los pacientes, y entonces ahora sabemos que en el momento en el cual empezamos a flexibilizar ciertas medidas, vamos a tener incrementos limitados de virus. ¿Qué ocurre, Erika? Es inevitable una segunda ola de contagio a nivel mundial. Es inevitable. Miren, esto no se trata de fe o se trata de que si Dios nos está castigando o nos está premiando, no. O sea, esto se trata de un tema, digamos, netamente científico. Estadísticamente, en el momento en el cual liberamos las medidas de distanciamiento, liberamos o flexibilizamos las medidas de cuarentena o de restricciones, en esa medida empezarán a haber más contagios y obviamente eso empezará a ascender la curva epidemiológica nuevamente. ¿Cuál es nuestra preocupación? ¿O cuál es el objetivo a nivel mundial? Tratar de que esa nueva segunda oleada sea lo más lejos posible, de manera tal de que dar tiempo suficiente para el desarrollo de las vacunas. ¿Qué ocurre con el tema de las vacunas? Las vacunas ciertamente van a ser necesarias, sin embargo tenemos un problema mundial y tiene que ver con la estadística nuevamente. Es decir, ¿qué ocurre?
una vacuna tiene que permitirnos y darnos la seguridad de que va a tener mayor beneficio que el riesgo a la salud que pudiera generar. Exacto. Para ello, las vacunas deben pasar una serie de etapas. Hasta ahora, la compañía de AstraZeneca, a la cual se le dieron $1.000 millones por parte del gobierno americano, aunque ellos tienen la sede en Reino Unido, también la Organización Mundial de la Salud ha venido apoyando el tema de AstraZeneca porque ha sido de todas las compañías la que, digamos, más rápidamente presentó los resultados de las pruebas al nivel o al estadio número 1. ¿Qué ocurre? Esta es una vacuna que está todavía en fase de prueba, es decir, las vacunas pasan por 3 fases, digamos, de manera general. Y esas fases tienen que ver precisamente con lo que son los ensayos clínicos. Claro. Al principio tú tienes, una serie de ensayos clínicos de manera puntual en algunos voluntarios. En este caso se probó primero en 1.000 voluntarios. Luego esa cifra se eleva a 10.000, después a 30.000. Y la intención de esto es ver estadísticamente cómo se comporta la vacuna. Entonces, quiero que entendamos varias cosas. Primero, nosotros los científicos estamos investigando y analizando los datos de tratamiento. Fíjense que si ustedes ven lo que hablábamos del coronavirus hace un mes con respecto a lo que hablamos hoy, se han podido dar cuenta que han habido aumento en el número de síntomas, el tipo de sintomatología, porque también en la medida en la cual hay algunas mutaciones del virus y hay algunas poblaciones a las cuales se les llega, por ejemplo el tema latinoamericano, etcétera, obviamente tendremos impactos diferentes a lo que veíamos en el caso asiático o en el caso europeo. Entonces, entender que una vacuna general va a ser complicada, lo que ellos tienen estimado en el caso de las compañías farmacéuticas, fíjense bien, es alrededor de 400 millones de vacunas. 400 millones de vacunas en una población de 7.000 millones de personas es una cifra muy baja. Sin embargo, hasta ahora ya parte de las farmacéuticas también en la India se han puesto a la orden. Rusia también tiene unos avances. Obviamente hay un grupo que está manejado por España, Australia, Reino Unido, hay otro por Dinamarca. Es decir, tenemos varios grupos trabajando, pero lo que quiero que veamos es que una vacuna de manera inmediata y no tranquilos que en un mes vemos y vemos los resultados, no va a ocurrir. Sí, Omar, por lo tanto, el llamado de nosotros los científicos es, primero, acostumbrarnos a vivir en una nueva realidad, entender que tenemos unos mecanismos de protección que debemos vigilar que se cumplan por nosotros, por nuestros familiares y amigos y por supuesto por nuestra comunidad. Omar, se nos agotó el tiempo, me hubiese gustado mucho, pero no quise interrumpirte, conocer tu criterio, porque como nosotros lamentablemente hemos caído en un estado dual, pues Guaidó no tiene posibilidad de hacer una cadena todos los días y de informar con su equipo de trabajo cómo va haciendo él en su gobierno interino, cómo está manejando él en Venezuela la situación del COVID-19, pero me hubiese gustado mucho un análisis de tu parte sobre ese otro gobierno que tenemos, si tú crees que el gobierno interino de Guaidó está haciendo las cosas bien con respecto al COVID-19. Pero será para la próxima parte porque ya tenemos que terminar. Un gran abrazo, Omar. Se nos terminó el tiempo, chicos. Omar Arias, amigo físico, médico, científico, profesor universitario. Las interpretaciones finales de todo lo conversado hoy acá son de ustedes. Y recuerden, el comunismo, crack, te quiebra las rodillas para que tengas que darle las gracias por las muletas. Hasta mañana. RCR presentó Por Todos los Medios con Mingo. Mis amigos, el programa de hoy estuvo patrocinado por Produzca, seguridad en tu empresa de los pies a la cabeza.